El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Guayaquil tiene más de 2,5 millones de habitantes. Y aunque en los últimos años su crecimiento poblacional ha disminuido, su crecimiento urbanístico no se detiene. En las décadas de los 60 hasta los 80, la infraestructura de la ciudad en lo que respecta a electricidad, agua potable, servicios sanitarios, alcantarillado, parques, asfaltado, recolección de basura, etc., eran insuficientes. La indetenible migración de otras regiones hizo que los cordones de pobreza alrededor de la ciudad crecieran exponencialmente, sin que el municipio pueda darles los servicios básicos necesarios. La planificación urbana se vio afectada por los asentamientos populares en macrolotes de propiedad municipal y privada. Los asentamientos humanos llegaron a formar parte de una gran ciudad, generando descontrol y desorden, con el apoyo de partidos políticos que veían en los nuevos guayaquileños una cantera de votos. A partir de 1992, con la llegada de León Febres Cordero a la alcaldía, la ciudad fue poco a poco reinventándose. Se puso orden en su crecimiento, se legalizaron los asentamientos populares, se formalizaron sus finanzas, se introdujo el servicio al ciudadano como un concepto y por primera vez en muchos años se planificó su futuro. El nuevo municipio corrigió las ordenanzas sobre uso de suelo, delimitando claramente las zonas residenciales, las de comercio y las turísticas, para llevar a cabo un gran plan de reorganización y regeneración. Para ejemplarizar en este programa, trataremos los casos de algunos sectores de la ciudad. León Febres Cordero vio que el crecimiento comercial sobrepasaba el residencial en el norte de la urbe. Fue así que planificó todo lo que hoy conocemos como Samanes, Rosales, Mucho Lote, Las Orquídeas, hasta llegar a Pascuales, utilizando como grandes arterias la avenida Francisco de Orellana y la autopista Narcisa de Jesús. Pero ¿por qué Febres Cordero pensó que la ciudad debía desarrollarse hacia el norte y noroeste? Simplemente porque sectores como Urdesa estaban abarrotados de comercios. Sus habitantes pedían cambio de uso de suelo para vender sus residencias y transformarlas en oficinas. Entonces, el municipio estableció límites y corredores. No solo lo hizo al norte, sino también al sur, como la avenida Portete. Así se empezó a poner orden. En el año 2000 hubo cambio de mando. Jaime Nebot asumió la alcaldía, continuó y aumentó la obra de desarrollo urbanístico de Guayaquil. Profundizó los trabajos de regeneración y dedicó mucho esfuerzo para otorgar casi el 100% de servicios básicos a barrios del norte, sur y centro de la urbe. Con ello, se incentivó a entusiastas promotores inmobiliarios que se interesaron por las áreas potenciales de negocios, liberando el suelo de viejas estructuras para dar lugar a nuevos proyectos rentables de edificación. Hasta aquí, todo perfecto. Guayaquil proyectaba un crecimiento ordenado, pero lamentablemente los sectores restringidos solo para uso residencial cayeron en la mira de los promotores inmobiliarios. Los corredores comerciales de Urdesa, Kennedy y Kennedy Norte prácticamente se fusionaron con las zonas residenciales y sus habitantes salieron huyendo en estampida, no sin antes cambiar el uso de suelo de sus propiedades, venderlas en sumas muy elevadas por ser ahora comerciales y en su mayoría se fueron a vivir a San Borondón. Hoy Urdesa tiene severos problemas de tránsito porque hay exceso de vehículos que deben circular por calles angostas y no tienen dónde estacionarse porque no hay suficiente parqueo. Su estructura de agua potable, electricidad y alcantarillado se ha visto afectada y el impacto poblacional ha provocado que haya mucha gente que va a trabajar durante el día y muy poca gente durante la noche porque ya no viven ahí. Lo mismo está ocurriendo en los sectores de la Kennedy, Ceibos, Vía La Costa y Portete, por mencionar algunos.
Como resultado, en muchos casos el beneficio obtenido por los promotores y constructores no logra compensar los movimientos de población, ya que la revitalización de un área determinada de la ciudad con oficinas, centros comerciales, restaurantes, negocios en general, terminó con la expulsión de sus habitantes, convirtiéndolos más bien en centros de servicios y consumo, sin considerar que muchos de esos proyectos son verdaderos conventillos modernos, en los que se construyen muchos pisos con diminutas oficinas y suites que son ocupadas por cientos de personas sin los puestos de parqueo suficientes, sin áreas verdes, sin importarles el entorno ambiental o poblacional. En definitiva, privilegiando al cemento por encima del ser humano. Este programa tiene la única y exclusiva intención de aportar con nuestra investigación para que nuestra alcaldesa, Cynthia Viteri, tenga otra visión del crecimiento de la ciudad y no únicamente la perspectiva de quien dirige el Departamento Municipal de Urbanismo, que dicho sea de paso se ha negado permanentemente a ser entrevistado por este programa. Para entender la dinámica actual de la ciudad, debemos primero hacer un recorrido histórico de su crecimiento urbanístico y poblacional. Guayaquil, la perla del Pacífico, el puerto principal del Ecuador, una ciudad cosmopolita que recibe no solo a distintas etnias y razas desde el interior del país, sino a gente de diferentes orígenes y partes del mundo. En esta ciudad, todo el que trabaja duro progresa, y esa es la fama que atrae a la migración. Actualmente, Guayaquil es la segunda ciudad más poblada del país, con 2.698.077 habitantes. Históricamente, los grupos humanos que emigraron a Guayaquil en busca de progreso llegaron a una ciudad en vías de desarrollo, arrastrando los problemas económicos del campo y de ciudades más pequeñas del país. Esta migración descontrolada provocó cinturones de miseria y se crearon asentamientos irregulares, sin planificación urbana. Los foráneos se tomaron e invadieron poco a poco grandes extensiones de tierra, de propiedad privada, municipal y estatal. Ahí construyeron viviendas precarias, sin normas de construcción, sin alcantarillado, sin servicio de electricidad ni agua potable. En lo que va del año, la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares ha recibido 22 alertas por invasiones y fraccionamiento ilegal del suelo en la provincia del Guayas. La cantidad de denuncias se ha incrementado en un 30% en comparación con el año 2018, según datos de la cartera de Estado. De esta cifra, 4 corresponden a la ciudad de Guayaquil, la zona reserva de seguridad, Monte Sinaí, Estero Salado y la vía a la costa. Una de las zonas más conflictivas es el sector de Monte Sinaí, donde se registran más de 900 construcciones irregulares actualmente. Pero hay que reconocer que en las últimas décadas, Guayaquil ha experimentado uno de los procesos de renovación urbana más rápido y amplio de América Latina. Esto según el Banco de Desarrollo para América Latina, CAF. Todo cambió a partir del año de 1992, cuando León Febres Cordero fue elegido alcalde de Guayaquil. Su primera orden fue cerrar el Palacio Municipal por varias semanas y remodeló a lo que calificó de nido de ratas y dio inicio a un proceso de regeneración profunda de la ciudad. Esta otrora joya arquitectónica ha sido destruida. Solamente recorriendo sus dependencias podemos dar fe de esta realidad pavorosa. Entre las obras de su gestión como alcalde se destacan sobre todo la transformación del ornato, la vialidad, sistemas de pasos elevados para descongestionar el tránsito vehicular,
la construcción de mercados, la legalización de tierras para miles de familias en invasiones, la regeneración en la Pedro Pablo Gómez, un nuevo sistema de recolección y manejo de basura de la ciudad que en la década de los 80 se había convertido en un foco de suciedad e infección y estaba casi completamente carente de obras públicas emprendidas por el municipio. Con una nueva política pública encaminada, comenzó a transformar la ciudad a través del proyecto más emblemático, Malecón 2000, que se extendió a avenidas, calles, barrios, con la restauración, construcción y saneamiento ambiental, que contribuyó a transformar significativamente la urbe. En pocos años, la ciudad recuperó importantes espacios públicos y de esparcimiento, como malecones, parques, calles y plazas, así como edificaciones que durante los años 60 y 70 sufrieron descuido y abandono. Pero más allá de temas de infraestructura física, la revitalización de la ciudad implicó intervenciones básicamente inmobiliarias, dirigidas a áreas potenciales de negocios, liberando el suelo de viejas estructuras deterioradas para dar lugar a nuevos proyectos rentables de edificación. Como resultado, en muchos casos, el beneficio obtenido no logró compensar los movimientos de población, ya que la revitalización de un área determinada de la ciudad, con oficinas en los barrios céntricos y del norte de la urbe, terminó en gran medida con la expulsión de sus habitantes, convirtiéndolos más bien en centros especializados de producción, servicios y consumo. Después vinieron otros proyectos de regeneración que lo que buscaban era también actualizar un poco la estructura de las veredas, el mobiliario urbano y ese tipo de cosas, y al darle un mejor mantenimiento a esos espacios, también dar un beneficio de que se mejoren las actividades en esos sectores y tratar de que ese incentivo también ayude a mejorar también hasta la plusvalía de esos sectores, ¿ya? Pero la prioridad era, en ambos casos, tanto en Malecón 2000 como con la regeneración, reconsolidar un espacio que estaba perdiendo vigencia y relevancia dentro de todo el esquema urbano de la ciudad de Guayaquil. Se quería recuperar el centro de la ciudad. En el año 2000, la obra continuó con Jaime Nebot Saadi, quien se mantuvo en el poder durante 19 años, en lo que se destacan la regeneración del Puerto Santa Ana, el barrio Las Peñas, Malecón del Salado, Barrio Chino, el barrio del Centenario, el centro de Guayaquil, la implementación del sistema de transporte Metrovía y los planes habitacionales en Mucho Lote 1, 2 y 3, también Mi Lote, para familias de escasos recursos económicos, con valores entre $7,000 y $15,000, además de la legalización de terrenos para beneficio social. Según datos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Miduvi, levantados en el censo de 2010, Guayaquil necesitaba cerca de 480,000 casas para cubrir su déficit de vivienda digna. Pese a todos los esfuerzos, el crecimiento de Guayaquil es una realidad inevitable que sigue siendo superada por la capacidad de gestión del Cabildo, que aún mantiene una gran deuda con ciudadanos en materia ambiental, empoderamiento de los espacios públicos, tránsito y movilidad, y acortar la brecha de inequidad y marginación de la población más desfavorecida. El desarrollo económico y urbanístico de Guayaquil es innegable y cada año se desarrolla más. Pero, ¿a qué precio? Los moradores de ciertos barrios y zonas de regeneración piden mayor control a las autoridades municipales en la creación de nuevos locales de negocios que se mezclan con la vida residencial y que traen consigo un impacto en la vida cotidiana de sus habitantes. Ya regresamos con más de Artículo 18. Con la llegada de la regeneración urbana a Guayaquil, se recuperaron importantes espacios públicos como parques, avenidas, áreas de comercio y turismo. Como efecto dominó, esto atrajo a los sectores embellecidos y dotados de mejores servicios básicos a inversionistas que apostaron por las áreas potenciales de negocios. Uno de los grandes ejemplos es la urbanización del Salado, más conocida como Urdesa, un barrio residencial de donde data el crecimiento del norte de la urbe. Urdesa significó el inicio de la inversión privada para la construcción de vivienda
de una creciente clase media y de algunos ricos. Con el tiempo se convirtió en una microciudad. Su principal avenida, Víctor Emilio Estrada, fue concebida para establecer comercios y vivienda. Y así llegaron los supermercados, discotecas, restaurantes y negocios. Luego la necesidad fue mayor y algunos sectores empezaron a convertirse también en comerciales. En los 90 se puso orden y se establecieron corredores para que comercio y residencia convivan. Pero en el nuevo siglo la situación se volvió insostenible cuando el municipio empezó a permitir el cambio de uso de suelo prácticamente en toda Urdesa. Las grandes casas que antes eran el hogar de los urdesinos ahora son oficinas, centros comerciales, restaurantes, hoteles y unidades educativas. Sus propietarios las vendieron y se fueron, en su mayoría a otra ciudad, a San Borondón. El desarrollo de esta microciudad ha cambiado la dinámica de sus habitantes en más de un sentido: el tráfico, la falta de estacionamientos, la contaminación acústica y ambiental y la migración de las nuevas generaciones a otros sectores de la ciudad. En el siguiente reportaje escucharemos las voces de los moradores del sector que han vivido el proceso de transformación. Algunos guardan nostalgia y otros ven con buenos ojos el desarrollo comercial de los últimos años y el alza de la plusvalía. 50 años de memoria conserva Elías Khalil mientras recorre el parque principal de Urdesa, donde en más de una ocasión, cuando niño, corría libremente junto a sus hermanos y vecinos. Ahora las cosas no son como antes, asegura. Una ciudadela residencial, ahora prácticamente es una ciudadela comercial. No hay parqueos, hay delincuencia, insalubridad, ha cambiado bastante y eso ha hecho que realmente uno ya quiera irse, pero realmente uno ama esta tierra y le gusta esta ciudadela. Que mi vida era linda, aquí podía salir en bicicleta con mis amigos, a los parques, no había tanto tráfico, tanta delincuencia. Con el desarrollo vinieron el asunto del parqueo, que una vez el municipio anunció que iba a tomar medidas sobre los locales comerciales que se estaban anunciando, que cada uno debiera tener sus parqueos, pero no se ha cumplido. Realmente vemos con terror que abren un tipo de comercio y lo único que hay es 3 o 4 parqueos y de paso se llenan las calles adyacentes. En 1955, la urbanización del Salado nacía ante la demanda de una creciente clase media que buscaba lugares seguros donde criar y ver crecer a sus hijos, lejos del bullicio del centro de la urbe. Urdesa significó el inicio de la inversión privada para la construcción de urbanizaciones que fuesen más que solo áreas residenciales, sino que se consolidara en una verdadera microciudad, con escuelas, colegios, centros comerciales, lugares de esparcimiento y servicios básicos, todo para que los urdesinos tengan a su alcance lo que necesitaban. Durante años, la urbanización del Salado fue un modelo de barrio abierto a la ciudad, pero al mismo tiempo fusionada a ella. Las villas modelo no estaban cercadas y los terrenos para construir a gusto del comprador de clase media eran de hasta 400 metros cuadrados, de clase media alta, terrenos de 800 metros cuadrados y de clase alta, solares de entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. El concepto era tan romántico que hasta las calles tomaron nombres de distintas clases de árboles en orden alfabético, como acacias, bálsamos, cedros y demás. Con el paso de los años, factores como la inseguridad, la contaminación del estero salado, la comercialización de los espacios y el cambio de las dinámicas de las nuevas generaciones, los dueños originales de las edificaciones tuvieron la apertura del cabildo para cambiar el uso del suelo de residencial a comercial, ganando plusvalía a las propiedades, pero desplazando a cientos de familias que emigraron a otras direcciones. La regeneración por sí sola no solamente afecta, para bien o para mal, al desenvolvimiento de los barrios. Los barrios van cumpliendo un ciclo, ¿ya? Entonces sí es interesante que algunos elementos arquitectónicos de esos barrios, algunas casas que realmente lo ameriten, puedan ser consideradas como futuros edificios patrimoniales y que se les trate de rescatar, aún viendo dentro de las pocas probabilidades que tenemos con las leyes actuales,
de ser favorables a este tipo de construcciones. En un inicio, se estableció el área comercial en la avenida Víctor Emilio Estrada. Ahí el uso del suelo comercial era permitido, pero a poco, sin una planificación establecida, los permisos para modificar y cambiar las antiguas y majestuosas casas de Urdesa, muchas de ellas verdaderas joyas arquitectónicas, fueron otorgados y así se transformaron en edificios de oficinas, restaurantes, clubs nocturnos y bares. A consecuencia, los problemas de vialidad no se hicieron esperar. El tráfico y la falta de parqueo sobrepasan la capacidad de reordenamiento, pero peor aún, el empoderamiento de los espacios públicos. Agustín Febres Cordero, quien junto a su familia creció en el sector, constituye parte de la nueva generación de urdesinos. Una generación que no le teme a los cambios, la modernización, el progreso y, ¿por qué no?, el crecimiento del área comercial. Urdesa siempre ha sido un barrio que ha tenido características, yo creo que acogedoras para todos, sus olores, su arquitectura ha sido una arquitectura privilegiada. Yo creo que tenemos muchas casas que deben ser patrimonio, y ha sido un barrio que, además de estar en una ubicación privilegiada, ya que se conecta fácilmente con otros sectores, yo creo que ha sido se ha ido desarrollando alrededor de la creatividad. Los cambios no son enemigos, son instrumentos para repotenciar el barrio, ¿ya? Sin embargo, es importante destacar la arquitectura, como te decía, y conservarla, ¿ya? El tema de tráfico, el tema de ruido, es un tema de toda la ciudad. Visionario, sueña con una Urdesa como un motor de la cultura y el arte contemporáneo, con espacios para su efecto. Y al igual que tantos urdesinos, sueña con sectores cerrados al tráfico, que sean netamente peatonales, donde la gente vuelva a pasear en bicicleta y tomar un café con amigos y familia, con parques abiertos e integrados, sin rejas y con movilización a través de un recuperado estero salado. Evitar la expansión urbana es imposible, pero crecer debe ser sinónimo, además de ampliar, de optimizar y potenciar los recursos para hacer que las zonas urbanas más productivas y para lograr una sinergia positiva entre el desarrollo y la conservación ambiental y la dinámica también de las familias. Expertos urbanistas coinciden en que los barrios cumplen ciclos y que cambian o mutan de acuerdo al comportamiento de sus pobladores. Pero los cabildos deben estar atentos también a la socialización de los cambios con los ciudadanos para lograr la sostenibilidad de los sectores tradicionales, como lo es Urdesa para Guayaquil. Al volver hablaremos sobre otro caso similar, el sector de Los Ceibos, ubicado al noroeste de Guayaquil, y cuya avenida principal se conecta directamente con la vía La Costa. Ya volvemos. La creación de espacios en donde se fusionen la vivienda y el comercio son loables y se dan en todas partes del mundo. Es parte de la modernidad y del crecimiento de una ciudad. En la última década, el crecimiento en Guayaquil se ha centrado en el oeste de la urbe, que comprende el sector de Ceibos y la vía La Costa. Y casi como un espejo del caso de Urdesa, pero en menor tiempo, edificaciones antiguas del sector han sido vendidas por sus dueños originales a promotores que han desarrollado grandes proyectos inmobiliarios, residenciales y comerciales. También se han levantado hospitales públicos, universidades y colegios, pero el desarrollo no solo atrae inversionistas y consumidores, sino también problemas de tráfico vehicular, inseguridad y contaminación. Y esto ha sucedido debido a los permisos municipales y a la luz verde de trámites sobre cambio de uso de suelo en zonas donde viven miles de familias. La falta de socialización molesta al comité de barrios del sector, que teme que el crecimiento desmesurado y la falta de planificación irrumpan la tranquilidad de la zona. Al oeste de Guayaquil se levanta el sector de Los Ceibos. Su nombre se debe a la gran cantidad de árboles nativos con el mismo nombre que hace 50 años ocupaban todo el sector. Desde sus inicios, Los Ceibos fue una ciudadela tranquila, pero el silencio hoy se ha visto interrumpido
con el ir y venir de cientos de vehículos que circulan a toda hora por la avenida del Bombero, que conecta la urbe con la vía a la costa. Ante el inminente desarrollo del sector, el tráfico vehicular y los planes para resolver la vialidad constituyen un reto para las autoridades. Los puntos más conflictivos son en la intersección entre la avenida del Bombero con la avenida Leopoldo Carrera, la esquina de la entrada a la Ciudadela Los Olivos y el Colegio Alemán. El embotellamiento inicia a las 6:30, con la saturación de los carriles centrales de la avenida del Bombero. La mayoría de los vehículos busca girar a la izquierda para dirigirse a los planteles y escuelas politécnicas del litoral. Previo a la cumbre, los automotores buscan también la perimetral y toman una vía alterna a 120 metros de la entrada a la Ciudadela La Cumbre, lo que ocasiona el desorden con el contraflujo. Los problemas continúan en pleno ingreso a la urbanización, en esta ocasión por los vehículos que intentan avanzar al Espol y Copol. Ceibos y Vía La Costa son sectores que juntos constituyen las zonas hacia donde apunta la expansión de Guayaquil. En el año 2009, la avenida del Bombero fue repotenciada. Actualmente cuenta con 10 carriles, aceras y pasos peatonales elevados, pero aún así no es suficiente. Según un estudio de la Autoridad de Tránsito Municipal ATM, por esta avenida, cerca de 1.400 vehículos circulan por carril en horas pico. Sin embargo, está diseñada para 1.200. En Los Ceibos se levantan grandes edificaciones, entre unidades educativas, gasolineras, más de 7 centros comerciales, 2 hospitales y una fábrica nacional. Pero esta no es la única avenida de concentración comercial del sector. La avenida Primera y la avenida Leopoldo Carrera también lo son. Poco a poco, con el paso de los años, los dueños de grandes casas antiguas las han vendido con cambio de uso de suelo comercial para ganar plusvalía, y ahí se han dado paso a nuevas edificaciones que han ido desplazando a los habitantes de los predios de uso residencial. El principal documento es el uso del suelo. Ese uso del suelo va a salir factible en función de que la realidad física está con la realidad catastral. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una edificación comercial, el uso del suelo va a salir factible porque esos establecimientos están en cumplimiento de dimensiones y de su situación geográfica. La actividad para un bazar en esta zona sí permitida, cumple con las dimensiones, frentes y metros cuadrados, entonces va a salir factible. Eso pasa a un procedimiento que dependiendo de la actividad van a tener que cumplir con más o menos documentos. Los residentes se han organizado para monitorear el crecimiento de los sectores. Ellos se muestran compatibles con la modernización y el desarrollo, pero no a toda costa. Exigen que cada proyecto sea socializado y que se haga en base a estudios de tránsito e impacto ambiental. De ahí su preocupación con la obra más reciente que se construye en la urbanización Los Olivos, en la avenida Leopoldo Carrera número 100, frente al Colegio Alemán Humboldt, que, como lo mencionamos anteriormente, es una de las zonas más conflictivas en el tema de congestión vehicular. Este gran letrero con el nombre de Olivos Park da luces del ambicioso proyecto. Grandes maquinarias realizan movimientos de tierra y retiran los escombros de lo que algún día fue una de las casas más grandes y majestuosas del sector. Esta fue derribada y en su lugar una oficina de ventas. Justamente en la garita de salida nos va a congestionar mucho más el tráfico. A nadie se le ha permitido más de 7 pisos en este barrio. Y entonces ahora quieren hacer 28 apartamentos dañándonos la mitad entrando por aquí. El señor que está, el promotor, dice que no hay dificultad porque él ha hecho su estudio vehicular en tiempo y que es el 1% del caos, si es que saliéramos todos al mismo tiempo. Y si hay un terremoto, y si hay un incendio. No creo tampoco que los moradores se estén oponiendo a la obra, pero no es menos cierto que también hay que escuchar que no se cause por esa construcción ningún tipo de impacto negativo a los vecinos. Así que en eso la administración está obligada a revisar y a encontrar una solución equitativa, equilibrada, sin conflicto alguno. En el fin del análisis, la administración tiene la última palabra. Y
Aún así, si no estuviesen de acuerdo, las dos partes también pueden acudir a la función judicial, donde también se revisan los actos administrativos. En la página oficial de Olivos Park detalla que se trata de la gran construcción de 3 torres, 2 de departamentos con 11 pisos cada una y una de oficinas con 9 pisos. En total son 112 departamentos, 60 oficinas, 7 locales comerciales, 127 mini bodegas y más de 300 estacionamientos, que suman casi 32.000 metros cuadrados de construcción. Que nos llaman a socializar los primeros días de octubre, cuando ya el 7 de agosto estaba aprobado el proyecto. Aquí estamos 350 familias, un promedio de 3 vehículos por familia. Entonces imagínense esos vehículos aquí en esta área comercial, 100 vehículos más los de visitantes, más los proveedores de servicios. Queremos lo siguiente, que se cumpla el ingreso de todos los posibles compradores, ¿no? Que ingresen por la garita, cumplan las normas de seguridad y que no se hagan locales comerciales aquí, peor bahía de parqueo. Y es que no se explican cómo se organizará el tráfico, atrayendo a tantos nuevos consumidores y residentes. Hay un proyecto inmobiliario, como cualquier proyecto inmobiliario hoy en día, así como usted presenta un análisis y estudio de la parte eléctrica, así como usted presenta los estudios y los planos de una parte hidráulica, de aguas servidas, de aguas lluvias, incluso de las tuberías de agua potable, que también son aprobadas por la empresa correspondiente de MAPAC. Así también ciertas edificaciones de cierta magnitud que van a tener un impacto sobre las vías públicas, se les exige un estudio con diseños también de su solución vial. Ese diseño fue presentado en una primera instancia a la ATM y la ATM se pronunció con respecto a eso, el primer acto que hay. Luego vino la inconformidad por parte de los moradores, que no es menos cierto que también tienen que ser escuchados, eso es lo lógico. Esa reunión se dio en la Dirección de Urbanismo y se acordó a que ellos también presenten una alternativa. Esa alternativa ha sido presentada el día de ayer miércoles. Lo vamos a revisar al interno de la administración de la ATM. Eso ha sido, de una u otra manera, lo he pedido a la gerencia, voy a pedir un nuevo informe y con respecto a ese nuevo informe será trasladado a la Dirección de Urbanismo, que también tendrá que pronunciarse. Los residentes de Olivos crearon juntos un plan para mitigar el impacto del nuevo proyecto. Aseguran que no es su intención truncarlo, todo lo contrario, quieren conseguir una sinergia entre las nuevas edificaciones y las familias que residen ahí hace tantos años. El encuadernado ya fue entregado al municipio, pero aseguran que no han obtenido respuesta. Estamos en conversaciones, eso está paralizado en este momento, justamente por la preocupación justa que tienen los moradores de Los Olivos 2, y lo estamos tratando tanto con la ATM como con la DUOT dentro del municipio de Guayaquil. De esta manera tenemos que ver que el tránsito no se complica en la entrada de Olivos 2 y la inseguridad que a ellos también les preocupa al tener mayor número de entrada y salida vehicular y de personas en estas 2 torres. Estamos llegando a una solución que beneficie a los habitantes de Los Olivos y que también beneficie, me imagino, las personas que quieran vivir cerca de esta ciudadela. Intentamos en varias ocasiones gestionar una entrevista con los promotores del proyecto, pero no recibimos respuesta. De igual manera, no hubo respuesta por parte de la Dirección de Planificación Urbana del Cabildo. De ninguna manera nos oponemos al cambio, a la transformación y al desarrollo de la urbe. Queremos el progreso, pero debemos ser conscientes de que los cambios deben ir de la mano de la socialización de los nuevos proyectos y sobre todo en beneficio de los ciudadanos y sus necesidades. Como medio de comunicación y ciudadanos de Guayaquil, siempre hemos apoyado las gestiones de nuestros alcaldes. Lo mismo haremos con la alcaldesa Cynthia Viteri. Nuestro afán es aportar, no obstruir. Nuestra intención es mejorar, no detener el desarrollo. Nuestra investigación tan solo pretende darle otro punto de vista a la alcaldesa,
y que no acepte ciegamente lo que un funcionario le pueda decir. Las autoridades siempre deben ser permeables a otras opiniones, y si se da el caso de replantear un proyecto o cambiar de decisión, pues eso no es malo, ni es mostrar debilidad. Simplemente es saber escuchar y ser empáticos. Amigos televidentes, esto ha sido todo por hoy. Los dejamos en compañía de Carlos Vera y su programa Veraz. Que tengan muy buenas noches y será hasta la próxima semana. Buenas noches.